Bienvenidos, esto es A Fondo de Teleantioquia. La carrera presidencial en Venezuela llega a su recta final. A pocos días de los comicios, Hugo Chávez busca su tercera reelección, mientras que el exgobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, se juega todas sus cartas para llegar al Palacio de Miraflores. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas de campaña? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Y qué podrá suceder el día de las elecciones cuando se conozca el nombre del nuevo presidente de los venezolanos? Justamente para hablar de este tema hoy nos acompaña el profesor Luis Guillermo Patiño. Él es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, autor del libro Del populismo al neopopulismo en América Latina y actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la misma universidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Para comenzar, conozcamos el perfil de los dos candidatos a la presidencia de Venezuela. ¿Cuáles han sido sus estrategias de campaña y qué tantas garantías habrá para los comicios del próximo domingo 7 de octubre? Esto se lo contamos a fondo. Hugo Chávez Frías lleva 13 años al frente del país venezolano. A través del movimiento bolivariano revolucionario ha impulsado las llamadas misiones sociales, que incluyen venta de alimentos subsidiados y planes masivos de asistencia en salud, educación y vivienda, entre otros. Chávez, de 58 años de edad, llega a esta campaña electoral con la sombra de sus quebrantos de salud y con el peso de una inflación elevada, problemas con el abastecimiento de alimentos, exceso de inseguridad y duras críticas frente al manejo de la economía y la libertad de expresión. Enrique Capriles Radonsky fue gobernador del estado de Miranda y encarna el candidato de la oposición. Capriles, con 40 años de edad, se ha convertido en la esperanza del cambio y de la renovación. Dentro de sus propuestas está la creación de 1 millón de empleos, detendría las nacionalizaciones de empresas y mantendría algunas de las políticas sociales de Chávez. Sus detractores afirman que no supo gobernar en el estado de Miranda y que por ende le quedaría grande el país. En los últimos 3 meses, las campañas de ambos candidatos se han intensificado. La campaña del actual presidente tiene como eslogan Chávez de corazón, que busca resaltar la parte social que siempre ha estado presente en su proyecto político. En campaña, el presidente Chávez ha aparecido 8 veces más tiempo en televisión que Capriles, ha acelerado sus planes sociales y tiene como meta entregar 350.000 viviendas hasta diciembre de 2012. En esta campaña electoral, Chávez no realizó tantos viajes como en las anteriores ni asistió a tantos actos públicos. Algunos en la derecha dicen, no, ya está bueno, Chávez ya, qué sé yo. Hay que recordar, en primer lugar, que una revolución no se hace en 10 años, ¿no? O sea, reconstruir, o más bien construir un país que estaba destrozado. Entre tanto, el candidato Enrique Capriles tiene como eslogan de campaña, hay un camino. Sus estrategias han sido el llamado casa por casa, en el que ha hecho política en contacto con la gente, y pueblo por pueblo, con el que ha visitado a cerca de 300 municipios en todo el país. En el transcurso de su campaña, Capriles ha repuntado en las encuestas, aunque Chávez lo aventaja en la mayoría de los sondeos. Yo fui casa por casa. Ustedes lo saben, yo no voy a las casas de personas que pertenezcan a algún partido político en particular o que tengan algún pensamiento político en particular. Yo voy a las casas de todos los venezolanos. Frente al día de las elecciones, hay dudas sobre la veracidad de los resultados electorales. Así opina el analista político Darío Acevedo de la Universidad Nacional de Medellín. En Venezuela se va a utilizar el voto electrónico en todo el país. Se supone que es el sistema de votación más seguro. Sin embargo, entre los especialistas existe la convicción de que ningún sistema es totalmente seguro. Todo sistema es falseable y Hugo Chávez tiene el control del Consejo Electoral Supremo de Venezuela. Entre tanto, este joven venezolano chavista que labora en la empresa Movilnet, antes privada y ahora estatizada por Chávez, está convencido de que las elecciones sí serán transparentes. Tienes entes internacionales que están pendientes de ese acto de votar. Tienes muchas personas en los centros de votación detallando, observando, calificando ese proceso que estás haciendo. O sea, si existiera la trampa, está muy bien oculta porque no la veo. Capriles ha advertido al gobierno que de no reconocer su triunfo en las elecciones del 7 de octubre, el pueblo saldrá a la calle para exigir respeto. Frente a lo que pueda pasar ese día, esta es la opinión de Jorge Carrasquel, ciudadano chavista que vive en Caracas. Estamos seguros de que nuestro presidente va a volver a ganar. Y aunque la oposición se muestra un poco renuente y está llamando a
a desobediencia y a guarismas y a eso, nosotros no nos importa, pues nosotros seguiremos, saldremos bien temprano a votar para ratificar el triunfo de nuestro presidente. Por su parte, Chávez ha hablado incluso del inicio de una guerra civil en caso de no ganar la contienda. La oposición también ha afirmado que Chávez estaría adiestrando a milicias armadas para controlar una eventual votación adversa en los comicios. Así lo asegura esta joven venezolana, seguidora de Capriles. Los rumores que están sonando es que hay armas en la calle, que hay grupos que se están armando, grupos paramilitares. En caso de que el gobierno pierda, no va a dejar quitarse el poder. A pocos días de las elecciones, los resultados de la encuesta del Instituto Venezolano de Datos, IVAD, dan como ganador a Chávez con un 48.8% frente a un 38.4% de Capriles. Entre tanto, la firma Data Analysis muestra también un panorama estrecho a favor de Chávez. Otras firmas como Consultores 21 dan una corta ventaja a Capriles, pero como lo explica el periodista venezolano Juan Carlos Aguirre, en esta etapa con cerca de un 14% de indecisos, cualquier cosa puede ocurrir. Encuestas que daban márgenes de diferencia bastante altos con el presidente Hugo Chávez y Enrique Capriles, ahora han dicho, incluso en el jueves, el miércoles, lo presentaron y dijeron que la única candidatura que está creciendo es la de Enrique Capriles Radonsky, mientras que la de Hugo Chávez en algunas ha mantenido estabilidad y en otras incluso un leve descenso. En los resultados de las encuestas también influye que muchos de los consultados se resisten a hablar de temas políticos por temor. Un estudio realizado por el Centro Gumilla en Venezuela halló que el 42% de la población más vulnerable del país tiene miedo de mencionar sus preferencias políticas por temor a represiones. Por ahora, en las manos de 14 millones de potenciales votantes está el futuro de lo que pueda ocurrir en Venezuela entre el 2013 y el 2019. Un país que hoy está más polarizado que nunca, con dos candidatos presidenciales que despiertan amores y odios dentro y fuera de su territorio. Profesor Luis Guillermo, ¿cómo ha sido la campaña del oficialismo hoy en comparación con otras veces que Chávez se ha enfrentado en las urnas? Bueno, Claudia, hay algo que tiene una continuidad y es el discurso totalmente amigo-enemigo que ha utilizado el presidente Chávez. Es un discurso de confrontación, de descalificar a su opositor, de mostrarse casi como el padre de la patria venezolana, y con una característica que yo creo que es muy peligrosa para cualquier democracia, y es la visión y la postura mesiánica. Es decir, que si no está él en el poder, entonces van a venir las más grandes desgracias para el pueblo venezolano. Sí hay algo, Claudia, que es muy diferente, y es que hemos visto a un candidato presidente diezmado en términos de salud, es decir, ya no es el candidato que recorre Venezuela, que va de casa en casa, que es capaz de hacer unas grandes manifestaciones, sino que por el contrario ha incumplido algunas organizaciones de mítines que han hecho las personas que lo han seguido, no ha querido enfrentarse, por ejemplo, en debates públicos al candidato opositor, y ha utilizado, eso sí, de manera amañada, los medios de comunicación oficialistas para vender un mensaje a toda la población venezolana. Entonces, digamos que... No ha sido equitativa, digámoslo así. En ningún momento, porque él tiene todos los recursos del Estado a su favor y los ha utilizado. Incluso cuando el candidato opositor Capriles está en los medios de comunicación, Chávez utiliza estrategias sucias como encadenar en ese momento las principales cadenas de televisión y de radio con un mensaje, tratando de opacar de alguna manera el discurso de Capriles. Y en el tema de la oposición, ¿por qué se ve que hoy por primera vez sí puede llegar la oposición, más que nunca? Hay algo muy interesante, y es que el candidato Capriles ha encarnado de alguna manera una intención de cambio y una Venezuela diferente para los próximos años. Es muy importante comprender que él por primera vez ha logrado aglutinar a una oposición que en muchos momentos de la historia reciente venezolana ha sido inexistente. Es decir, ha logrado convocar no solamente a personas de los partidos tradicionales, sino también sectores muy importantes de la sociedad civil y un grupo muy importante de estudiantes universitarios que están descontentos con el rumbo de la educación y de la política en general venezolana, y han visto en Capriles aquel hombre que representa de alguna manera el cambio y la transformación que necesita Venezuela. Claudia, allí es muy importante decir algo,
y es que lo que se están jugando los venezolanos no es simplemente unas elecciones, sino básicamente lo que están apostándole es al futuro del país en los próximos años. Entonces yo creo que son unas elecciones con un poder y con una representación supremamente importante para todo el pueblo, no solo de Venezuela, sino de América Latina. Claro, también hay una preocupación en la opinión pública venezolana frente a las garantías para el día de las elecciones, que no se vayan a manipular los votos, no va a haber veeduría internacional. ¿Cómo se llega a estas elecciones? Sí, Claudia, hay algo que es muy delicada y es que usualmente en todas las democracias del continente y del mundo, pues se utiliza la figura de observadores electorales, que no solamente acompañan el proceso electoral, sino que al final lo analizan, envían boletines, son capaces de denunciar ciertas arbitrariedades y cuando el proceso no funciona. Y en este caso Chávez acabó con esa figura y propuso una figura de acompañantes, una figura de acompañantes que son simplemente invitados internacionales que están en el día de las elecciones, pero no pueden emitir ningún juicio, no pueden hacer ningún análisis crítico sobre lo que pasa en Venezuela, y esto ha hecho, por ejemplo, que instituciones tan importantes como la organización electoral que lidera el expresidente Carter no quieran ir a Venezuela y que la OEA hasta este momento tampoco envíe delegados. Entonces, de alguna forma, es lamentable que esto suceda porque de alguna manera no hay esas personas fuera de las elecciones que no tienen intereses y que pueden dar el visto bueno a cualquier proceso electoral. Y sin embargo, Claudia, hay algo, permítame decirlo, y es que busca el aval de UNASUR, donde sabemos que hay algunas naciones como Bolivia, como Ecuador, que son afines y que no están dispuestas a denunciar ningún tipo de fraude ni problemas en el proceso electoral. Claro que sí, vamos a unos mensajes comerciales y al regreso hablaremos de temas como la seguridad, el manejo de la economía y la polarización política en Venezuela. Ya regresamos. Las misiones sociales, las estatizaciones de empresas, la seguridad y el manejo de la economía actual son temas que polarizan a la opinión pública venezolana. Veamos este informe. Esto es lo que opinan analistas y ciudadanos venezolanos, tanto oficialistas como de la oposición, frente a estos temas. Misiones sociales y subsidios estatales. Se ha esmerado mucho en atender a la gente pobre, a la gente de pocos recursos, y una de las cosas que yo aplaudo y siempre le agradeceré es el haber puesto el sistema de salud gratis, educativo gratis, y que haya sacado del analfabetismo a mi país. Pues. Es cierto que en Venezuela hoy por hoy hay menos hambre que en el pasado, pero eso no se ha recortado o eso no se ha ganado con empresas nuevas, con productividad nueva, con competitividad, sino que se ha ganado a partir de subsidios, es decir, a partir de una política regalista. Estatización de las empresas. No significa robar, significa sino que yo necesito esto, yo como gobierno lo voy a tomar, pero que está tu dinero. Cuando el gobierno toma una empresa, no funciona igual que como si sea con la privada. Sí hay un decaimiento ahí, te lo puedo decir porque trabajo para una de ellas, trabajo para Movilnet, pero hay acciones buenas que vienen con ella, como que él baja el precio del producto. Hoy nadie quiere invertir en Venezuela, nadie. Es un temor es un riesgo muy alto. Invertir para que probablemente mañana te expropien tu compañía, la nacionalice el gobierno venezolano. Entonces creo que eso ha frenado mucho el desarrollo de Venezuela en sectores productivos diferentes del petróleo. Polarización política. Es tal la polarización política en Venezuela que según algunos opositores ya no se puede usar el color rojo en el vestuario porque se les marca políticamente como chavistas. Es un símbolo que ellos han impuesto y no es un color ya libre de utilizarse aquí sin llevarte el título de
de que eres de ellos, o sea, un color del que ellos prácticamente se quisieron adueñar. Uno tiene un problema con una autoridad, un problema que tiene que resolver como mi trabajo, que de repente hay un inquilino, un huésped que me falta los respetos, no me cumple, yo tengo que ir con una franela Roma sin ser de eso. Mire, compatriota, mire, camarada, hágame el favor y me resuelve ese problema, y igualito no me lo resuelve. Seguridad. En el tema de la seguridad, oficialistas y opositores coinciden en que la situación ha empeorado. No se está robando por necesidad, no se está matando por necesidad ya que no estamos en una guerra. Se está matando es por gusto, problemas culturales, problemas de drogas. Patricia Hernández, quien vive en Puerto Ordaz, Venezuela, hace un mes fue víctima de un atentado y ella denuncia que se trataba de un grupo de la misma Guardia Venezolana. Estábamos reunidos un grupo de amigos, entonces yo era la del carro, veo unas motos, porque ya con la paranoia que se vive aquí, cuando uno ve unas luces cerca, por lo menos yo cuando voy llegando a mi casa o a algún sitio a estacionarme, veo unas luces cerca y no me detengo, sino que continúo. Entonces cuando intento arrancar, las motos vienen de frente y le disparan al carro. Me bajé del carro pensando que era un atraco porque me llegaron disparando. Resulta que eran oficiales de una división de la Guardia Nacional de aquí. Entonces me alegaron que yo les había disparado primero. Esta colombiana, que hace 45 años es residente en Caracas, prefirió ocultar su identidad, pero expresó su preocupación en este tema de la seguridad. Hay mucha inseguridad. Por cualquier cosa matan a una persona. Hay mucho broma de eso de secuestro express. Los rumores que hay en la calle y de gente que sabe que tiene conocimiento dicen que él soltó presos y presos muy peligrosos que estaban armados en la calle. Profesor Luis Guillermo, ¿cuál es el papel que juegan los militares en este proceso electoral? Bueno, no solo en este proceso, sino en general en la vida venezolana es fundamental. Venezuela es una república que se ha militarizado, incluso Claudia, en este momento las Fuerzas Armadas pueden votar. Es uno de los pocos países democráticos donde esto sucede. Y lo más delicado aún es que el ministro de Justicia, que es un general, el general Rangel, ha manifestado que el ejército venezolano es chavista, antiimperialista y que defiende la revolución bolivariana. Esto es supremamente delicado porque no es entonces unas fuerzas armadas ni un ejército del Estado venezolano que defiende los intereses tanto de chavistas como de opositores, sino que es partidista y que de alguna manera con este tipo de expresiones está poniendo en peligro la legitimidad del proceso electoral, porque de alguna forma están señalando que no van a reconocer un triunfo diferente al del candidato presidente Hugo Chávez. Y en caso de que Chávez no reconozca el triunfo de Capriles, si gana Capriles, ¿se podrían generar revueltas, disturbios en Caracas o en Venezuela en general? Claudia, eso es uno de los elementos más neurálgicos de esta elección. ¿Sí? El problema no es si gana Capriles, que tiene posibilidades por primera vez en la historia reciente de Venezuela, sino cuál va a ser la posición, no solo de Chávez, si reconoce o no el proceso, y de los militares, porque si no son claros frente a esto, los militares y el gobierno de Chávez pueden llevar de una manera irresponsable no solamente a un tipo de revueltas entre opositores y entre amigos de Chávez, sino también lo más peligroso, Claudia, es que se pueda desatar un conflicto o una guerra civil. Puede suceder una guerra civil porque además hay un ingrediente que es muy peligroso y es que Chávez tiene a la sociedad civil armada. Hay no solamente círculos bolivarianos, sino milicias de civiles en diferentes barrios de Caracas que tienen armas. La población. Sí, no solamente que generan miedo, sino que tienen armas de muchos de los fusiles que ha comprado la Guardia Venezolana, de las que han renovado, y que están dispuestos a utilizarlos en caso de que los militares o el presidente genere ese odio que sería nefasto para el pueblo venezolano. En Colombia hay 6.061 venezolanos habilitados para votar y en Medellín son 467 los registrados para hacerlo. Hablamos con algunos venezolanos que residen en Medellín, quienes desde la distancia están apoyando a uno o a otro candidato. Desde la distancia, los venezolanos que viven en Medellín también le hacen fuerza a los candidatos de sus preferencias. César Valencia coordina la campaña de Enrique Capriles en nuestra ciudad. Vivo en Medellín hace 2 años y estoy en Medellín reuniendo a grupos venezolanos inicialmente y me di cuenta que habemos muchos y a medida que iba creciendo el grupo, la campaña presidencial de Capriles se hizo realidad afortunadamente
y fue cuando empezamos a organizar esta campaña de Venezuela en Colombia. Según César, hay cerca de 600 venezolanos en Medellín, y muchos de ellos salieron de su natal Venezuela por estar en desacuerdo con el manejo que le estaba dando Chávez a su país. Uno nunca pensó abandonar el país, nos tocó abandonarlo precisamente buscando nuevas opciones. Todos estos seguidores de Capriles en Medellín creen que el triunfo de él no es solo beneficioso para su país, sino también para Colombia. Capriles es la solución a los problemas no solamente de Venezuela, a los problemas también limítrofes, al problema binacional. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera entre Venezuela y Colombia. Todos tenemos o familiares en Venezuela o familiares en Colombia. Muchos tienen doble nacionalidad. La idea es volver, inclusive Capriles tiene un plan muy bueno para el retorno de los venezolanos y eso se ha preocupado hasta en eso. Él dice que hay muchos cerebros fugados en Venezuela. Edison es otro venezolano que vive en Medellín desde hace 4 años. Se estableció aquí por cuestiones familiares y antes de venir hacía parte del gobierno de Chávez. Estoy trabajando con la Misión Sucre. Ellos se encargan de las personas que no han terminado el bachillerato. Pueden terminarlo ahí mientras van estudiando. Es una de las misiones que tiene el gobierno ya. Está la Misión Rivas también y la Robinson. Ese gobierno se ha encargado mucho del factor social, pues, de darle un puesto a los pobres. Se ha ocupado mucho de ellos, con las misiones y todo. Algunas veces funciona, otras no, pero es un presidente que lo hace, pues por lo menos lo intenta. Afirma que se ha encontrado con que en Medellín hay más personas de las que pensaba que simpatizan con las políticas de Chávez. Hay personas que lo apoyan. Uno de ellos me compartió que si aquí hubiera un presidente con los cojones que tiene Chávez, aquí las cosas serían distintas. Edison tiene la convicción de que su presidente Chávez va a ser reelegido por tercera vez. Si es un proyecto, va hasta el 2021, él va a volver a ganar. Continuamos en A Fondo. Profesor, el proceso de paz en Colombia apenas va a iniciarse. ¿Y qué pasará o qué influencia tendrá si gana Capriles o si gana Chávez en nuestro proceso? Bueno, finalmente, si gana Chávez, pues seguirá esa relación que aparentemente es fluida entre el gobierno de Santos y el gobierno venezolano, teniendo los colombianos que tragarnos algunos sapos como que se mantengan libremente en Venezuela algunos de los líderes principales de las FARC. Con Capriles hay algo interesante, Claudia, y es que yo no veo un panorama adverso. Él mismo ha manifestado que quiere unas relaciones fluidas con Colombia y que lo primero que haría, además de mejorar la frontera, es entregar una lista con muchos de los militantes de las FARC que están en Venezuela. A mi modo de ver, eso le da confianza y le daría a un proceso de paz con Capriles legitimidad, porque no estaríamos jugando a dos bandas como lo hace Chávez con nosotros actualmente, sino que habría claridad frente a lo que pasa con esta guerrilla en el terreno venezolano. Claro, y para concluir, ¿qué le depara a Venezuela en lo interno y en sus relaciones internacionales con el triunfo de Chávez y con el triunfo de Capriles? Bueno, si gana Chávez es más de lo mismo: polarización, expropiación de tierras, inflación, inseguridad como la que tiene hoy Caracas, que es la ciudad más violenta en este momento de América Latina en cuanto a las capitales. Y en relaciones internacionales con Chávez es igual: despilfarrar el dinero de los venezolanos, regalar dinero a sus países aliados del ALBA en detrimento del interés nacional. Con Capriles, pues es un tipo que se ha mostrado más moderado, quiere reactivar de alguna manera la industria nacional, la agricultura, respetar la inversión extranjera y quiere unas relaciones exteriores respetando también las actuaciones y la visión de política exterior que tienen los países vecinos, como por ejemplo Colombia, y mantener unas relaciones adecuadas con Estados Unidos, que incluso, Claudia, hoy con Chávez es el principal socio comercial de Venezuela. Por el petróleo. Entonces lo de imperialismo es más que discurso, es demagogia y es populismo de Chávez. Claro que sí. Luis Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a seguir pendientes a lo que ocurra con este proceso electoral en el país vecino. A ustedes los invitamos a escribirnos al correo electrónico afondota@gmail.com. Una feliz noche.